Doctor Ramiro Rivera, queremos conversar con él justamente lo que tiene que ver con la situación política del país. Un poco él fue ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y un poco sobre este tema de los precandidatos, las posibilidades que hay, lo que está viviendo el país, la situación política, cómo se vive. Doctor Rivera, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto, lo saluda Leonidas Castro. Gracias por estar aquí con nosotros en Inno29. Leonidas, muy buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes y gracias por esta invitación. Doctor Rivera, hay ya algunos nombres que están saliendo justamente para estar en la papeleta presidencial del 2025. Le consulto a usted, ¿qué panorama le ve? Porque el Ecuador tenemos un país en crisis con el tema de la inseguridad, de la violencia, con unos índices muy altos, muertes violentas a diario, y por más lucha que se hace, por más esfuerzo que se hace, a veces la ciudadanía tiene la percepción de que no ha cambiado mucho la situación y que estamos en una guerra desigual. Por más que el presidente ha declarado este tema un conflicto armado interno, la lucha es difícil. Hay candidatos que ya están saliendo a la luz, que quieren proponer luchar contra la inseguridad. A la ciudadanía le preocupa el tema económico, la economía está caída, hay un anuncio de eliminación de subsidios a los combustibles porque el dinero no alcanza y otro dinero que también se va por la corrupción. Doctor Rivera, ante este panorama, ¿cree usted que el próximo candidato que salga o si el presidente logra esta reelección o para otros pues este primer periodo completo, si llega a ser elegido por el pueblo, va a poder hacer los cambios que la ciudadanía espera, que el Ecuador necesita en esta vorágine de violencia y de inseguridad que estamos metidos? Bueno, el tema tiene como siempre la complejidad que acarrean los problemas de una democracia frágil, de una democracia inestable y de un sistema político disperso, fragmentado y casi inexistente. Para comenzar, preparémonos en un escenario donde vamos a ver por lo menos 6 a 8 candidaturas. Pensemos que el presidente Noboa va a presentarse a la elección. El correísmo también. La CONAIE y el señor Issa. El Partido Sociedad Patriótica. El Partido Socialista. La Unión Popular. El Partido Social Cristiano. Solamente ahí tiene 7 a 8. Por ahí hay un ex general de policía que también quiere ser presidente. Víctor Arauz. Un ex capitán de la policía que también aspira a ser presidente. Y luego tiene usted movimientos y partidos, no sé si suman 16 o 17, que auspiciarán candidaturas, arrendarán sus listas, venderán su número, etcétera. Ahí tiene organizaciones sueltas como Democracia Sí, Avanza, Suma, creo prácticamente vaciado, casi inexistente, y también tiene figuras políticas sueltas. No cabe duda que hay una figura política que ha ido descollando en el Ecuador, que es una persona joven, preparada. Me estoy refiriendo a Henry Cocalón. Hay otras figuras, diríamos en Quito, pero más pasivas, como que no se mueven, como que no tienen interés. Quito debe ser el único ejemplo en América Latina de la capital política sin política, es decir, con un vacío increíble de liderazgo, excepto figuras nuevas como Juan Carlos Holguín, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso usted no ve mayor cosa. Entonces va a tener usted un escenario disperso. Sin embargo, me da la impresión que para las elecciones del 25 vamos a asistir a un proceso de bipolarización. ¿Qué significa eso? Que probablemente de cada 100 votantes, 70 a 80 votantes se concentrarán en las dos candidaturas más grandes. E hipotéticamente podríamos sostener este momento que esas dos candidaturas grandes serán la de Daniel Noboa, ¿no es cierto?, y la candidatura que el señor Correa
decida en el seno de su movimiento. No olvide usted que Correa y su movimiento deben tener un 20 a 25% de voto duro. La única posibilidad de que llegue primero en la primera vuelta, yo dudo que el correísmo esta vez llegue primero en la primera vuelta. Es probable que llegue segundo en la primera vuelta, o si la coyuntura es favorable para el presidente Daniel Noboa, es probable que hipotéticamente no haya segunda vuelta. Ponga usted como hipótesis de que el presidente mejore su imagen o mantenga su imagen, vaya con un 50 o 55% de reconocimiento, de ahí logre el 40 o 41% de los votos y que el correísmo no llegue al 30%, no habrá segunda vuelta. Este es un juego de hipótesis que le estoy formulando, porque la tendencia, diríamos, populista y radical iría fragmentada entre el correísmo, el Partido Socialista, ¿no es cierto? Creo que hay un candidato, el doctor o el abogado Pedro Granja, ¿no es cierto? El ex MPD Unión Popular, que tiene, creo que al profesor Jorge Escala como precandidato, probablemente ese sea un ensayo para ir juntos con Pachacuti. Más o menos así veo el escenario. Pero claro, sí quisiera emitir una opinión sobre la centralidad de su inquietud, el problema de la inseguridad. Me da la impresión que la clase política ecuatoriana no tiene la menor idea de la magnitud del problema de la inseguridad. O sea, le voy a poner un ejemplo simple, o dos ejemplos. En 40 segundos de un sismo de 7 u 8 grados en la escala de Richter, cualquier ciudad queda desaparecida en 40 segundos. Y para que esa ciudad se reconstruya necesitará 2 o 3 décadas. Es exactamente igual lo que está pasando en el Ecuador. En el Ecuador se inundó de violencia criminal. La economía criminal maneja como una tercera parte del presupuesto general del Estado en términos comparativos. Tiene usted 22 bandas terroristas, carteles de la droga mexicanos, cerca de 50,000 jóvenes reclutados para matar en el sicariato, hay escuelas de sicariato, y el terrorismo y el narcotráfico y las bandas de narcotráfico manejan más dinero que las Fuerzas Armadas, mejores equipos que la institución militar, sistemas de comunicación, dotaciones, comunicaciones y tecnologías. ¿Por qué? Porque durante 10 años convivieron con el régimen del presidente Correa, y el presidente Correa hizo todo lo posible para que estas bandas se afiancen, al extremo que hoy ya podemos sostener que el movimiento del señor Correa no solamente tiene enormes problemas de corrupción, sino además tiene lazos ya incuestionables con las bandas del narcotráfico. Doctor Rivera. O si no, preguntemos lo del señor alias del ruso, por darle simplemente un ejemplo. Sí, doctor Rivera, justamente con este tema del debilitamiento de algunas organizaciones políticas, le consulto, el presidente Daniel Noboa, en esa caída que ha tenido un poco de su imagen, podría también, si como dicen por allí, le pone el acelerador a fondo estos meses de trabajo, en donde se demuestre justamente que las cifras de la delincuencia y la inseguridad disminuyen, podría tener un resurgimiento de su imagen a nivel nacional. Pero si el presidente no consigue esos objetivos y la gente se está quejando de que ha subido el IVA, no ven el tema de la seguridad, se sube el precio de los combustibles, ya vemos los movimientos sociales en las calles, hoy salieron justamente a protestar en Quito por el anuncio del gobierno de eliminar el subsidio, aunque la gente lo puede ver, bueno, aceptable, subirle 20, 30 centavos a la gasolina extra y Ecopaís, pero los movimientos sociales también calientan las calles, y eso al final del día podría terminar perjudicando la imagen del presidente, un presidente joven que llegó con esa expectativa de un outsider que apareció en la papeleta, que la gente le dio su confianza, pero que los partidos y movimientos tradicionales podrían también tumbarle esa candidatura de él, y la pregunta es, ¿quién puede llegar ahí? ¿Podrá haber un outsider con los nombres de los partidos que conocemos? No, tal vez no habría ninguna sorpresa, pero ¿qué podría pasar si es que el presidente disminuye su imagen o es golpeada también por la clase política
que obviamente están cuestionándole sus decisiones, sus acciones de las medidas que está tomando en el gobierno. Bueno, primero condenable para la clase política ecuatoriana y los liderazgos de la política ecuatoriana es su absoluta inmadurez, yo diría su nivel de lo primario, de lo tribal. Sigue siendo una política salvaje. Y utilizar el problema de la inseguridad como tema de campaña para disminuir el prestigio de unos o conquistar votos de otros es algo irresponsable que no se merece el Ecuador. Quien diga que la violencia criminal del narcotráfico lo va a vencer en 1 año, 2 años, le está mintiendo al Ecuador. Entonces no pidamos lo imposible. Es más, yo creo que hay que reconocer que en 6 meses y pico, el presidente Noboa en materia de seguridad ha hecho mucho más de lo que hizo el señor Lasso en más de 2 años de gobierno, porque declaró el conflicto interno, declaró como grupos terroristas, y no hay un solo día que los canales de televisión y los medios de comunicación den cuenta de incursiones de las Fuerzas Armadas que se están jugando la vida, donde no encuentren caletas, viviendas utilizadas para secuestro, escuelas para sicarios, cocaína, dinero, explosivos, fusiles, armamento, inhibidores de señales y toda la tecnología. Entonces, creo que nos falta objetividad y cierto sentido de racionalidad para comprender que esta no es una guerra que compromete solamente al gobierno. Esto es una guerra que debe comprometer a los 17 millones de ecuatorianos, que luchemos juntos sin hacer política de este tema, que debe ser una política de Estado para todo mundo, para vencer la presencia del crimen organizado que, reitero, creció con la complicidad del correísmo durante 10 años y luego con la contemplación o pasividad de algunos años adicionales. Un segundo elemento, por cierto que el poder desgasta, pero estar en el poder también es una ventaja. Probablemente las críticas vienen en algunos sectores, no necesariamente de un componente que hoy pesa y decide en las elecciones, que son los jóvenes. La lectura de los adultos es otra, la de los jóvenes es distinta. Pongamos un ejemplo, muchos de personas de edad o del pasado criticaron el informe del presidente porque había sido solo 27 minutos y de ahí 4 videos. ¿Por qué? Porque la política de la antigüedad estaba habituada a un presidente que hable 2 o 3 horas y todo el mundo se quedaba dormido y nadie veía en los canales. Hoy hay una nueva política de comunicación directa, de fugacidad, de impacto, de emoción, que llega a un inmenso sector de la juventud ecuatoriana. Entonces, cuando yo digo, el poder desgasta a quien está en el poder, pero desgasta más a quien no está en el poder. O sea, sí, quien está en el poder tiene la ventaja de estar cerca de la gente, de movilizarse, de repartir alimentos, de hacer obras de infraestructura. O sea, se ve. ¿Quién puede negar, por ejemplo, que está al frente este momento del Ministerio de Obras Públicas el ingeniero Luque, un joven activo, eficiente? O sea, eso hay que aplaudirlo. ¿Quién puede negar que el presidente Noboa se está jugando la vida? Está enfrentando al mundo criminal, pero eso no es un mundo que lo vamos a vencer de la noche a la mañana. Entonces puede haber un desgaste, pero también hay una ventaja. ¿Cuál es su competidor más grande? El correísmo. El correísmo tiene más desventajas, porque ha tenido un desgaste, porque tiene vínculos con el crimen organizado, porque la prefecta del Guaya se ha desplazado, porque el alcalde de Guayaquil querrá cultivar su propio liderazgo en el futuro, o el alcalde de Quito tiene que estar quedito, como dirían en Manabí. Porque si el alcalde de Quito se vuelve muy correísta,
se liquida, porque la imagen de él en Quito no es muy buena. Y hay otros candidatos que, perdóneme que haga una mención al señor Issa, a quien públicamente le he hecho algunas preguntas y no quiere contestar. Yo diría a este momento que el señor Leonidas Issa tiembla como cuando en el páramo le da a una persona soroche, que es el mal de la montaña. Tiembla al verse como candidato presidencial. ¿Sabe por qué? Sí. Porque el señor Issa sabe que si es candidato no llegará al 2 o al 3% de la votación y se acabará el mito del violento, del que quiere imponer en las calles, del que cree que con una movilización, con piedras, con palos, con amenazas, con incendiar edificios públicos, va a transformar el Ecuador. Ya basta. Doctor ya Rivera, basta. sí, doctor Rivera, justamente tiene más inquietudes para usted, Alberto Quintana, quien comparte conmigo el panel. Claro, Adelante, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Ahora, en medio de todo esto, ¿no? Lo que nos preocupa es el hecho de que en ese deterioro de la institucionalidad que siempre mencionamos, las organizaciones políticas también tengan tantas falencias, ¿no? Partidos y movimientos que están, pues, reconocidos por la autoridad electoral, por el Consejo Nacional Electoral, para ser precisos, ¿no? Que no tengan, pues, esa solvencia de estructurar verdaderas propuestas para la gobernanza, que no se comience a trabajar en verdaderos modelos de desarrollo y que queden exclusivamente para estos temas de convertirse en maquinarias electoreras, básicamente, pero no hay esas verdaderas plataformas de propuestas, programas de gobierno, vuelvo y repito, enfocándose en todo aquello. Comienzan a aparecer, ¿no?, precandidaturas, y cada quien a veces hasta con dejos de novelería, ¿no? Es que yo quiero irme por esto, por la seguridad, y ya con muletillas ya repetitivas, ¿no? Pero no vemos propuestas consolidadas que precisamente aglutinen, no vemos verdaderos equipos, alguien que diga, este es el equipo que va a acompañar, y ya vemos también estas tristes experiencias que estamos viviendo, que ni siquiera a nivel de binomio presidencial se puedan poner de acuerdo. Entonces son cosas graves que no alientan para nada, ¿no? Porque ya se vienen los comicios de febrero del 2025, pero bajo las mismas reglas, con la misma autoridad electoral y básicamente con las mismas organizaciones políticas, y lo peor, con los dueños de esas organizaciones que siempre velan solamente por sus intereses. Y me parece que usted topa lo medular de la tragedia de la política ecuatoriana. Es decir, el mayor problema del Ecuador, sin duda este momento, es la violencia, es el narcotráfico, es la economía criminal. Pero en el fondo, el mayor problema estructural del Ecuador es el sistema político. Porque ninguna democracia del mundo, aunque no nos guste, podrá funcionar sin partidos políticos sólidos, organizados, con un pensamiento, con una visión ideológica, con el conocimiento de la realidad, con una propuesta programática, con líderes cultos o lideresas cultas que le digan al Ecuador cuáles son los problemas, cuáles son las alternativas, las soluciones. Obviamente que hay nuevas figuras, no cabe duda. El presidente Noboa es una figura de relevo generacional. Ahí tiene usted también a esta joven Andrea González, que también es otra figura, ¿no es cierto? Otto Sonnenhosler es otra figura, Henry Cucalón igual, Juan Carlos Holguín igual. Pero la tragedia del Ecuador es que siempre fue un país donde tiene un alto componente de personalización de la política. Es decir, la gente no vota por los partidos, no vota por las ideologías ni por las propuestas, sino vota por el imán o la atracción de un candidato en un momento determinado. La tragedia es que usted aquí tiene muchas figuras sin partidos y muchos partidos sin figuras. Al extremo que estas figuras tienen que irse con cualquier partido para satisfacer su aspiración de candidatizarse, y los partidos son prestados, arrendados o vendidos a cambio de su sobrevivencia.
Y la mayor tragedia es que el sistema político y de partidos diseñado por el Código de la Democracia es tan perverso que esto continuará sin solución. Y creo que el próximo presidente de la República, elegido en el 25, deberá liderar una propuesta de reforma política para que sea nuestra democracia más gobernable y se puedan construir verdaderos partidos políticos y no simplemente membretes de alquiler que se han vuelto negocios lucrativos cada 2 años para 2 o 3 vivos o vivísimos que los controlan. Ojalá, esa es la tragedia de la política ecuatoriana. Ojalá que llegue alguien con esa talla de estadista, ¿no? Que no esté pensando, pues, es que el gravísimo problema también es que como que este vicio del poder también atrae muchísimo, ¿no? Entonces ya la gente llega y se quiere eternizar. Hemos visto pues también figuras que aparentemente llegan con los preceptos y convicciones democráticas, ¿no? Y con esto de la alternancia en el poder, pero ya estando en el poder es como que quieren al estilo cubano, al estilo nicaragüense o venezolano, quedarse para siempre. Ahora, esto que pasa acá, yo creo que uno revisa la historia política, ¿no?, del Ecuador, y lo que ocurre ahora no tiene parangón, ¿no? Más allá de que siempre ha habido pues esta lucha fuerte entre las tendencias, pero más allá de eso, incluso hasta el respeto, ¿no?, entre los líderes políticos, más allá de las líneas de pensamiento diametralmente opuestas. Pero lo que ocurre ahora definitivamente no tiene parangón en nuestra historia, ¿no? La historia ecuatoriana siempre ha sido una historia tumultuosa, turbulenta, llena de conflictos. Este momento vemos, por ejemplo, un problema entre el presidente Noboa y la señora Verónica Abad. La señora que no tenía antecedentes políticos, había sido en el 2006 candidata a consejera de la SUAY, perdió largo, en el 23 candidata a la alcaldía por el movimiento amigo, que era propiedad de un exdiputado metido en problemas de la corrupción de los hospitales y hoy guarda prisión, no sacó ninguna votación, ínfima, de la nada se vuelve vicepresidenta. Y lo grave es que, ¿qué razones tendrá el presidente para que haya perdido la confianza y qué grado de deslealtad y de vergüenza de esta señora de hoy transformarse en una especie yo diría, de un instrumento, de un dispositivo al servicio del correísmo? Porque cuando le preguntan si va a indultarle a Correa y Gobea, no tiene la inteligencia como para decir firmemente lo que piensa, y al final insinúa que habrá que ver si la justicia ha funcionado y que también la justicia aquí es una barbarie, repitiendo el discurso del señor Correa. Yo creo que ella es una amenaza para la estabilidad democrática, aunque se encargue un mes, porque un mes puede hacer cualquier torpeza que le perjudique al Ecuador. Pero este no es el único conflicto. Le puedo enumerar cantidad de conflictos que han existido a lo largo de la historia entre presidentes y vicepresidentes, comenzando de Velasco con Carlos Julio Arosemena Monroy, luego de Velasco con Jorge Zavala Vaquerizo, luego Osvaldo Hurtado con León Roldós, de manera más civilizada, por cierto, León Febres Cordero con Blasco Peñerera, el coronel Gutiérrez con el doctor Palacio, y el propio presidente Lenín Moreno tuvo 4 vicepresidentes. Lo de Agdalá con Rosalía también, definitivamente. Exactamente. Sí. Claro, hay que... O sea, los ejemplos sobran, pero ¿sabe qué? No solamente en el Ecuador, a lo largo de América Latina. Y hoy publiqué en El Comercio un artículo que se llama El Ave Negra, y voy a hacer 3 artículos, donde voy a describir todos los problemas que han tenido los países de América Latina entre los presidentes y vicepresidentes. Es decir, esto tiene que ver un poco con el diseño del sistema presidencial, porque usted tiene por un lado alguien que ejerce el poder y quiere reelegirse en el poder, y de vicepresidente alguien que quiere serrucharle el poder al presidente, porque también quiere la presidencia y también quiere el poder. Porque al lado de la política están las pasiones humanas y al lado de la política están los intereses.
Definitivamente. Y bueno, fuera que sean solamente intereses de carácter político o emocional, también son intereses de otra naturaleza. Económicos, y por eso es el fenómeno de la corrupción. Económicos y de poder por el poder. Doctor, agradecerle muchísimo. Exactamente. Que tenga una excelente noche y por supuesto ya mismo vamos a estar gritando y alentando a la selección que va a jugar con Bolivia en este nuevo cotejo preparatorio. Bueno, Muchísimas gracias. Esperemos que ganemos hoy día. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor amable. Ramiro Rivera, ex vicepresidente del Parlamento ecuatoriano. Son las 18:00.